No, es que eso se llama flojera. Nada. El no pasarlo a mano. Bien, lo que vamos a revisar hoy día, vamos a estudiar no a cabalidad lo que es el estudio de programación no lineal y sus propiedades básicas, dado que se puede extender bastante, dada la complejidad matemática dependiendo de los problemas. ¿Ya? Y vamos a verificar, o sea, vamos a trabajar con una herramienta para la programación no lineal no restringida, para poder encontrar un óptimo. Ya ese se llama el método del descenso, el método del gradiente. Lo vamos a discutir su algoritmo y un poco el background matemático que tiene por detrás. No es necesario entenderlo al 100%, pero sí entender el algoritmo que está involucrado en ese método. Bien, lo que comentamos hace poquito, la programación no lineal corresponde a todos aquellos problemas en donde las variables de la función objetivo o las restricciones son no lineales. Ya dentro del contexto del curso, la primera parte del curso se trata de programación lineal, dadas las ventajas que tiene en tantos métodos de resolución y en cómo podemos caracterizar los problemas. Hay veces en la vida que no necesariamente las cosas lineales van a representar bien un intento de representación de la vida. ¿Ya? Bueno, acá dice la programación no lineal provee una manera de abordar el no cumplimiento del supuesto de proporcionalidad de la programación lineal. Es uno de los principales supuestos de la programación lineal. Así que vamos a ver qué tiene de misterioso esta programación no lineal. Vamos a pensar que un problema de programación no lineal se va a definir de esta forma. No se especifica nada sobre la función objetivo y tampoco sobre el dominio. Acá debería estar escrito X perteneciente. Se me pasó ese detalle. Vamos a definir que sí o sí como requisito que la función sea continua y además que sea diferenciable. Recordad que se puede derivar y es continua. Y el conjunto de dominio descrito de esta forma para este problema no lineal. Observación, esta escritura de acá está más pensada para la próxima clase que tienen con el profe o en estricto rigor con el próximo método, que es Kalich-Tucker, que revisa problemas no lineales o incluso problemas lineales con esta estructura. ¿Ya? Pero vamos a discutirlo eventualmente. Ya, vamos a tener que discutir algo sobre mínimos locales y mínimos globales. Cuando veíamos definiciones en matemáticas, a grandes rasgos, cuando nosotros hablamos de mínimos locales o máximos globales, podríamos pensar en un gráfico sencillo. Por ejemplo, acá tenemos un máximo global, un mínimo global, o sea, local, 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 y aquí otro máximo local. En cambio, en los extremos podríamos encontrar mínimos y máximos globales. ¿Ya? Eso vendría siendo la caracterización de esa discusión, pero más técnicamente. Dentro del curso no se pide en este detalle la especificación de un mínimo local o un mínimo global. También se puede hacer para máximo y mínimo. Bien, así que esto, un pequeño recordatorio de lo que es las mates. Esto es importante, estos dos teoremas de acá. Ya, estos teoremas están pensados para los problemas convexos, que vamos a discutirlo eventualmente, y dentro de la evaluación, pensando ya en la prueba, escribir esto reporta puntajes. Si no me equivoco, puede ir desde 1 punto hasta 5 puntos, así que es necesario. Ya, este teoremita se ve en Mate 1, que es el teorema de Weierstrass, en donde nos dice que si una función es continua, y además el conjunto de esta función es no vacío, acotado y cerrado, entonces el problema posee una solución óptima. ¿Ya? Y otra alternativa ante este teorema de Weierstrass es que si tenemos una función continua, un conjunto cerrado no vacío, y además el límite del valor absoluto de x al infinito, la función se nos tiene que ir al infinito. En este caso también decimos que se puede encontrar una solución óptima. ¿Ya? ¿Por qué estos teoremas son importantes? Porque los métodos de resolución van a llegar hasta tal punto, pero ¿cómo concluimos que esa solución óptima es como tal, si es que se cumple el teorema de Weierstrass, o la alternativa? ¿Ya? Más adelante vamos a complementar esa solución con una función convexa y con eso aseguramos una solución global. Ah, entonces si no se cumplen los teoremas, ¿se puede cumplir el otro o no se pueden cumplir ambos? ¿Eso es lo que...? No, lo que me refiero es que este tipo de problemas, por ejemplo, este de acá, es que en realidad deberían ser complementarios. Onda, hablar de este primero y después hablar de esto en estricto rigor. Ah, ya, perfecto. Bien. Bueno, ¿para qué nos sirve lo anterior? Lo que comenté un poco
estaba pensando en el futuro, pero las dos anteriores nos permite lo que dice acá la unicidad de la solución óptima, que en estricto rigor es única. ¿Ya? Entonces, para garantizar un mínimo local se convierte en un mínimo global, necesitamos asegurar que el problema sea convexo. Ya vamos a tener que detenernos acá un par de minutos y hablar de qué significa un problema convexo. Y se llama un problema convexo cuando su función es convexa y además el dominio o el conjunto de restricciones también lo es. Ya vamos a investigar o vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Importante, problema convexo. Vamos a hablar sobre conjuntos convexos. Dentro de la teoría de convexidad, en realidad es una base muy importante dentro de la optimización. Ya es la base de casi todo. De hecho, hay varios algoritmos de descomposición que aparecen más adelante en otros cursos, que utiliza la teoría de Minkowski, que es representar el poliedro a través de una combinación convexa, o también la envoltura convexa que comentó el profe en clases, lo más probable. Bien, lo que nos va a interesar a nosotros es cómo podemos visualizar cuando un conjunto es o no es convexo. Un dibujo bastante precario es este de acá, que es convexo, y este acá, que no es convexo. ¿Por qué vamos a definir qué es convexo? Nosotros podemos unir dos puntos que pertenecen en nuestro conjunto a través de una combinación lineal. Ya esta combinación lineal tiene que estar entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos capaces de unir dos puntos sin que se escape de nuestro conjunto. ¿Por qué decimos que este de acá es no convexo? Si nosotros consideramos dos puntitos acá, es prácticamente imposible trazar una línea que los una sin que se nos salga. Entonces, dado esta observación, decimos que el conjunto es no convexo. En el caso contrario, independiente de los puntos que nosotros coloquemos, siempre van a estar ante una línea. ¿Ya? Bien, esto es una forma visual. Vamos a eventualmente discutir más ideas sobre identificar conjuntos convexos. Ya, bien, un conjunto convexo, en el caso anterior, habíamos tomado dos puntos cualesquiera de nuestro conjunto, pero nosotros podemos hablar de convexidad o de un conjunto convexo tomando más puntitos, claramente. Lo único que vamos a exigir es que en esta combinación lineal de los puntos que pertenecen al conjunto, sus escalares sumen 1. Bien, a raíz de esto aparece una proposición. Un hiperplano refiere a un plano común y corriente en las mates, por ejemplo, x más y más z igual a 0 o igual a 2 para darle una altura. Esto recordemos que un plano se denomina un conjunto convexo, ¿ya? ¿Para qué nos va a definir este hiperplano? No necesariamente hiperplano para verlo en 4 o 5, independiente de las dimensiones que estemos trabajando. Usualmente estamos acostumbrados a trabajar en 2 dimensiones, entonces esta palabra de hiperplano va a estar asociada a una función afín o una función lineal. Por ejemplo, 2x más y. En este caso se va a definir que es un conjunto convexo o bien una función objetivo convexo. Observaciones importantes. En la intersección de conjuntos convexos se persevera la convexidad y la suma de dos conjuntos convexos también es un conjunto convexo. Bien, seguimos avanzando y vamos a hablar ahora sobre las funciones convexas. Las funciones convexas gráficamente son de este estilo, pues son felices, por decirlo así. ¿Ya? Lo que permite la convexidad es que al intentar ver la aplicación lineal, ¿se acuerdan de las transformaciones lineales en matriz? Que se comporta bien para la suma y también para el escalar. En este caso vamos a decir que la combinación o el intento de transformación lineal de esto siempre va a ser menor o igual, ¿ya? Al decir que el escalar sale, este escalar sale de la función, intentando la idea de transformación lineal. Bien, en este caso decimos que si se cumple con holgura es convexa, y si se cumple de forma estricta se dice que es estrictamente convexa. Bien, esto de acá no es necesariamente revisarlo ahora, vamos a ver una alternativa más eficiente de decidir cuándo una función es convexa o no. Bien, y lo que les comentaba de lo anterior sobre el hiperplano, toda función afín es convexa y cóncava a la vez. Para nuestro propósito, vamos a decidir que sea convexa, ¿ya? Bien, esto de acá serían unas representaciones de lo que vendría siendo una función convexa, una función cóncava, y a veces hay estudios de funciones atrosos,
que es lo que podría hacer en su tarea, si no me equivoco, que les presentan precios en distintos rangos. Ya en ese caso se define que es una función matrosos. Bien, aparecen más proposiciones con respecto a las funciones convexas. Si dos funciones convexas dentro de un conjunto, la suma de esas funciones también lo van a hacer. La amplificación o contracción, ojo, cuando me refiero a contracción es cuando usamos fracciones. Y la amplificación es, no sé, 100 veces la función, persevera la convexidad. Ojo, esto es siempre y cuando el escalar sea positivo. Bien. También se puede hacer una combinación convexa, o bien una combinación lineal de funciones convexas, y además asegurando la convexidad de esas funciones. Lo que les comentaba de que es importante en unas restricciones también, si nosotros tenemos restricciones de este estilo, h de x menor o igual que algún número, por decir alguna cosa, pensemos en x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado menor o igual que 4, por ejemplo, como restricción, nosotros podemos decidir si esta restricción es o no convexa. Si es que esta función, que es equivalente a decir esta, es convexa. Si esa función es convexa, decimos que la restricción asociada a esa función también es convexa. Bien, vimos la primera estrategia de cómo verificar que una función es convexa. Vamos a ver cuál es la otra alternativa. Ya, esto de acá no lo voy a discutir, porque el semestre pasado causó mucho pánico. Y esto de acá sí es importante, que es la definición básica de una función convexa. Vamos a decir que una función es convexa en algún conjunto D, si es que la matriz hessiana asociada a esta función es definida, semidefinida, positiva o estrictamente positiva. Ambas nos ayudan. ¿Ya? Esto de acá no lo vamos a discutir, vamos a ver algo que ya conocemos, ya hemos trabajado, que vendría siendo la matriz hessiana que se comenta anteriormente, pero desde un punto de vista de los menores principales o los principal minors. ¿Ya? La primera definición de que vamos a definir una matriz hessiana, notémoslas por A, se define positiva si es que sus valores propios son mayores o iguales que 0. Ya esa es la definición básica que proviene a raíz de esto. Una alternativa que ya hemos trabajado, vamos a decir que una matriz hessiana, una matriz A hessiana, se define positiva si todos sus principal minors o menores principales o sus subdeterminantes son positivos. ¿Ya? En otras palabras, para haciendo alusión a Mate 3, esto hace referencia a que la función posee un mínimo local. ¿Ya? Cuando se define positiva, significa que sus subdeterminantes son todos positivos y en ese local, o en ese punto que estamos hablando, se encuentra un mínimo. ¿Ya? Vamos a recordar lo que es la matriz hessiana. ¿Ya? Vamos a jugar con una función de R2. Vamos a definir una función de R2 a R2. Y su matriz hessiana se define de la siguiente forma. Fxx, al tiro hago una idea. Y x, f y y. Bien, esta es la matriz hessiana. El f sub xx hace referencia a la segunda derivada, el fxy, ojo, sería primero x y después y. Y así sucesivamente. Bien, ¿qué son los principal minors o qué son los subdeterminantes de esta matriz hessiana? Vamos a definir este primer valor desde arriba hacia la izquierda, arriba a la izquierda, hacia abajito, aquellos subdeterminantes que aparezcan, o sus principales menores. En este caso, el primero que aparece es este de acá, que este lo vamos a denotar subdeterminante 1, y el segundo subdeterminante que aparece de aquí es el determinante de la matriz completa, que lo vamos a denotar por delta 2. Si delta 1 es positivo y el delta 2 es positivo, estrictos, decimos que la función o la matriz hessiana se define positiva, por consecuencia la función es convexa. Bien, cuando decimos semidefinida, ¿a qué se refiere? Que alguno de estos dos valores sea igual a 0. ¿Ya? Existen excepciones en que uno sea 0 y el segundo valor avale que sea positivo, nos asegura que la función sea convexa. Bien, ¿cómo podemos construir una matriz hessiana de 3×3? Pensemos, en caso hipotético que parezca algo de ese estilo. Vamos a definir una función de R3 en R3 y su matriz hessiana, ¿qué será? Ya,
Aquí como recomendación, cada fila y cada columna, asócienle un X y un Z. Y la misma lectura de las matrices, que son fila y columnas, haciendo alusión a la posición, podemos determinar la matriz hessiana de forma genérica. En este caso sería fxx, fxy, fxz, fix, fii, fiz, fzx, fzi, fzz. Estoy en mi duda de si está grabando. Y en este caso, ¿cuáles son los subdeterminantes? Primer subdeterminante, segundo subdeterminante y tercer subdeterminante. ¿Ya? Y aquí tendríamos que agregar el tercero positivo también. Ojo, acá el de 2 está incluido aquí, como una pequeña observación. Bien, tenemos listo las funciones convexas desde el punto de vista de la matriz hessiana, que nos va a ayudar bastante. Y acá algunos teoremitas relacionados. Si f es una función convexa en el conjunto D, entonces todo conjunto gamma alcanza su valor mínimo, corresponde a un conjunto convexo, si solo si X es un mínimo. Ya por consecuencia vamos a tener un mínimo global. Y además, si la función es estrictamente convexa, la solución es la única solución óptima. Ahí sí, es única. Me faltó esa palabra. Bien, esto de acá no lo vamos a comentar un poco, porque hace idea al soporte de la convexidad, dado que las funciones convexas se pueden aproximar a través de rectas. ¿Ya? Y esta es la proposición final, antes de abordar la próxima idea. Entonces, tenemos acá nuestro problema no lineal, y tenemos, si nuestro problema es un problema convexo, recordar, problema convexo se refiere a función objetivo convexo y conjunto de restricciones convexos. Y X, un mínimo local, entonces X es un mínimo global. ¿Ya? ¿Esto a qué se debe? Porque verificamos que el problema es convexo. Bien. Ya. Y esto acá se los comentó el profe, que lo más probable es que las restricciones con igualdad son las que generan mucho más problemas. Hasta acá, ¿cómo estamos? Bien. Súper. Ya, entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que recordar de esta primera parte? Problemas convexos son siempre y cuando la función objetivo sea convexa y el conjunto de restricciones sea convexo. Recordad que el teorema Weierstrass se va a utilizar para Cariño-Tucker. Cuéntame. Oye, Pato, Dígame. yo tengo una duda. En cuanto a las restricciones, ponte tú si ponen una restricción, no sé, complicada, que multiplicación de X o cosas así, ¿podría ver si es convexo con la hessiana? Así es. ¿Sí? ¿Qué cosa nos da soporte a eso? Sí, de hecho, de eso hoy día quería recalcarlo, porque me acuerdo que el semestre pasado no le hice mucho hincapié. ¿Dónde está? Sí, porque en algún momento les comenté que esto no iba a servir de ayuda. Acá está. Lo que estaba comentando, Cato, si me falla el oído, ¿qué pasaría si una restricción se ve muy fea y me es difícil quizás dibujarla y poder decidir si es que ese conjunto es convexo o no? Existe la oportunidad de que si nosotros tenemos una función en una restricción, que es lo que comentamos acá, pensemos algo ya un poquito más feito, x1 por x2 más x2 al cuadrado es menor o igual que 8, pensemos. Y esta función de acá, de aquí esta acá, es convexa, esa restricción podemos decir que también es convexa, ¿ya? Así que el estudio de las funciones convexas también nos pueden prestar apoyo al estudio de la convexidad de las restricciones o del conjunto convexo. Ojo, lo otro más importante también. Esta restricción está en menor o igual. Si uno va a estudiar la convexidad de alguna restricción utilizando hessiana, lo primero que debe hacer es llevar la restricción al menor o igual. Todos estos análisis, todos los estudios, en verdad, que parte, por decirlo así, la diapositiva o los papers en general, ahí se me perdió, o sea, los libros en general, parten con esto.
son restricciones menores o iguales. Usualmente eso está ligado al formato estándar de la programación lineal en general. ¿Ya? En nuestro contexto no lineal, pero en sí. ¿Ya? Y me perdí, acá estoy. Bien. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Tengo otra. Lánzala. Y se supone que tenéis que comprobar antes de resolver todo que la función es convexa y las restricciones son convexas, ¿cierto? Ajá. Entonces, se supone que ya tenéis la función convexa y ya viene la restricción. Lo podéis probar también con el teorema de Weierstrass, ¿no? Que es un acotado, lo podéis graficar y ver el conjunto completo, ¿no? O sea, no, es que el teorema de Weierstrass, es que hay dos cosas distintas. El teorema de Weierstrass lo único que nos asegura es que existe solución. Ya. Ojo, acá está, esto es importante. El teorema de Weierstrass dice, posee una solución, no te dice cómo es. Lo que tú me estás comentando es cómo ver la convexidad a través del gráfico. Sí. Sí, se puede. De hecho, lo que más recomiendo es ver la convexidad en el gráfico. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos clara esta idea de que si unimos dos puntos y se nos escapa, decimos al tiro no convexo. Ya. Entonces, o se ve por el gráfico o voy probando así con la hessiana en cada restricción, ¿no? Sí, por decirlo así, si el gráfico se ve fácil, apoyarse directamente del gráfico. Igual voy a dar pequeñas observaciones porque, por ejemplo, si hay restricciones lineales, uno dice, como una restricción lineal es convexa. Listo. Convexa, sí. Entonces ahí vamos jugando. De hecho, bueno, para los que ya estuvieron en Geo el semestre pasado, la ayudantía es la misma, pero... Ya. Gracias. Sí, o sea, es la misma, pero vamos a discutir todo a fondo como siempre. Ya. Ya. Bien, ahora que nos faltaría ver, dentro de las restricciones, o sea, dentro de la programación no lineal en clases, ustedes vieron optimización no restringida. ¿Se acuerdan de Mate 1? Siempre me gusta preguntar cosas de Mate. Por ejemplo, uno en Mate, uno cuando verificaba cuando existía un óptimo dentro de estos problemas, usualmente uno decía, ya, segunda derivada igual a 0. ¿Y cómo los clasificaba? Ya, segunda derivada, si es que daba negativo era un máximo, y si es que era positivo era un mínimo. Ya, esas ideas se extrapolan a la programación no lineal, no restringida, pero de un punto de vista más global, lo que se ve en Mate 3 con la idea de... Se me olvidó, del gradiente y la matriz hessiana. Ya, pero acá vamos a utilizar esa idea del gradiente, pero con un método de descenso, o método del gradiente que le llaman. ¿Ya? En esta sección consideramos problemas de este estilo, que son, al fin y al cabo, solamente una función objetivo. Estos problemas, como los comentaron en clase, por ejemplo, la ubicación de plantas dentro de un plano, y aquí usamos la función de minimizar. Entonces ahí se vuelve un poquito tedioso resolver esos problemas. ¿Ya? Vamos a hablar sobre condiciones necesarias y un teoremita para asegurar el óptimo global. ¿Ya? Como los comentamos acá al principio, nosotros usamos estas ideas, al fin y al cabo, las básicas, las más básicas. En este caso vamos a plantear algo más general. Si una función, o sea, primera condición, o sea, condición necesaria primero, lo siento. Si una función es continua y además diferenciable, usualmente esas funciones se le llaman de clase C infinito o de clase C2, y además tenemos un punto que es un mínimo local, entonces el gradiente evaluar ese punto es 0. Significa que alcanzó alguna cúspide o algún valle de la representación gráfica de la función. Y se plantea una segunda condición necesaria, que es la matriz hessiana, que eso nos, haciendo recordar Mate 3, nos permitía clasificar los puntos. Y el teorema que nos asegura el mínimo global es, si la función es convexa, ojo, si la función es convexa, continuamente diferenciable, y el puntito que nosotros encontremos corresponderá a un mínimo global siempre y cuando el gradiente evaluado en ese punto es 0. A grandes rasgos, ¿qué hay que recordar acá? Si nosotros queremos probar con el método del descenso que nuestra solución es óptima y además un mínimo global, tenemos que asegurar que la función sea convexa. Con esto aseguramos este teoremita, encontramos el punto óptimo y verificamos si es que se cumple el gradiente igual a 0.
En estricto rigor, podríamos decir que se podría catalogar en 3 pasitos. Ya, cada paso tiene sus cosas, así que vamos a verlo en detalle. Bien, estamos. Vamos a hablar, ojo, aquí vamos a hablarlo a grandes rasgos, no hay que estar así como tan estresados poniendo atención. Lo que nosotros queremos hacer es usar un método algorítmico que vaya investigando las mejores formas de poder llegar a minimizar nuestra función. Vamos a decir que D es una dirección de descenso de nuestra función objetivo en nuestro punto, si la derivada direccional de F en la dirección de D es negativa. ¿Ya? ¿Esto a qué se debe? A remontar a la derivada direccional que nosotros veíamos en MateRes. Perdón por recordar tanto MateRes. Yo no usaba el criterio de la norma. El producto punto entre dos cosas es la norma y el ángulo entre esas cosas. Entonces, si nosotros podemos asegurar que el producto de esto es negativo, significa que la función objetivo, como se está minimizando, está decreciendo en esta dirección, desde el punto de vista de la derivada direccional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el método de descenso? Usualmente uno escoge un punto inicial, investiga una dirección de descenso y quiere minimizar una función de paso. ¿Ya? Vamos a introducir nuestro alfa, que es una función de paso, en el sentido de que la dirección que nosotros tomemos, escojamos cierto tamaño de esa dirección. Ya recordad que un vector posee magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos hacer? Intentar acercarnos lo más posible al mínimo de nuestra función objetiva. ¿Ya? Bien. Check. ¿Y cómo se hace la actualización de esto? Ya anteriormente se habló sobre una función de paso, una dirección de descenso y minimizar la función objetivo, según ese paso. La actualización de los puntos, como es de estilo de construcción en el sentido de que yo tengo un punto, hago una serie de pasos algorítmicos para obtener más información y puedo conocer el próximo punto. En este caso, el próximo punto correspondería al punto original, la magnitud del paso y la dirección de descenso. ¿Ya? Y esto que nos asegura que la función objetivo, a medida que nosotros avanzamos con los puntos encontrados, x1, x2 y x3, se va a ir achicando más aún. Bien, el mejor gráfico que me gusta hacer, al tiro vamos a discutir sobre esto. Acá lo que hace estas curvitas representa las curvas de nivel de nuestra función objetivo. Entonces lo que va haciendo esto es que vamos a tener un punto inicial, una dirección de descenso y un paso. Si se dan cuenta, a medida que la curva de nivel se va achicando, los pasos son más pequeños, quiere decir que el alfa se va haciendo más pequeñito, pero la dirección de descenso está clara en el sentido. Dirección de descenso, el paso. Eventualmente dirección de descenso, el paso. Dirección de descenso, el paso. Dirección de descenso y el paso. Bien. Y como nosotros queremos investigar el paso a través de nuestra función objetivo y minimizándola, porque el objetivo es minimizar el problema, vamos a determinar la magnitud del paso. Bien. Acá vamos a plantear el algoritmo general del método de descenso, que es muy sencillo y constructivo. Primer paso, tomar un punto inicial de investigación. Escoger una dirección de descenso. Esta dirección de descenso, nuevamente voy a hacer hincapié, proviene de la derivada direccional a través de la idea de buscar el mínimo y se impone menos el gradiente del punto actual, en este caso, x0. Nuestra búsqueda se va a centrar ahora en encontrar el paso, la magnitud del paso. La magnitud del paso consta de minimizar esta función de acá, que la tenemos representada acá. Para el caso 0, lo tenemos acá, G0, X0, alfa 0. Ahí falta el alfa 0. Y eventualmente, actualización del punto. Como es un paso iterativo, un algoritmo iterativo necesita unos if o condicionales. En este caso, se hace un test de convergencia. ¿Qué test de convergencia tenemos disponibles? Tenemos el teórico e infalible, que si el gradiente dentro de nuestro puntito llega a ser 0, estamos en presencia de un mínimo local. Ojo, mínimo local. Ya si es que aseguramos que la función sea convexa, hablamos de mínimos globales. Y existen alternativas, que son tolerancias.
o en otras palabras, que existe un pequeño error ante la búsqueda del mínimo. No necesariamente va a ser el mínimo porque presentamos cierta tolerancia. ¿Cómo se podría representar esto? O bien, la norma de nuestro gradiente sea lo suficientemente pequeña, que sería el primero, o bien que la derivada, evaluada en el punto que estamos en evaluación, y de cada variable sea también suficientemente pequeña, o que el próximo punto, por ejemplo, entre x2 y x1, no exista tanta diferencia. Significa que pasamos de acá a acá, no, por ejemplo, de acá hasta acá, que la diferencia sería mucho más grande. Ya, usualmente, ¿cuáles se ven en clases? O sea, en evaluaciones, el teórico. ¿Ya? Esto de acá está pensado más para código algorítmico, programación, Python y esas cosas. ¿Ya? Y hasta ahí sería el método del descenso. ¿Cómo estamos, chicos? Esto de acá, grábenselo. De memoria. Ya, ¿cómo estamos? ¿O estoy hablando solo todo el rato? ¿Todo bien? Súper. Ya. Bien, ahora nos vamos a embarcar al resolver estos problemitas, pero en verdad es re sencillo lo que vamos a discutir ahora. Queremos, la finalidad de esta primera parte es que ustedes puedan ver rápidamente cuando un problema es convexo. Bien, así que tenemos 6 problemas. La misma recomendación que les di para el certamen 1, regla, lápices y lápices de color. ¿Ya? Bien, verifique si los siguientes problemas son convexos. Ya, antes de abordar los problemas como tal, recordemos cuando los problemas son convexos. Para que un problema sea convexo, deben ocurrir 2 cosas. El primero, que la función objetivo sea convexo o convexa. Y 2, que el conjunto de regiones factibles o la intersección de restricciones sea convexo. Bien, ¿qué alternativas tenemos para cada uno de ellos? Función convexa, la mejor, lejos la mejor, hessiana. La segunda, si son funciones lineales, solamente se menciona, porque cuando una función es lineal es convexa y cóncava a la vez, pero nos vamos a quedar con la convexa. Bien. Para un conjunto convexo, recomendación, siempre optar por el gráfico. Si es que el gráfico se torna un poco complejo, analizar de forma independiente cada restricción y ver si es convexa. En ese caso, estaría la posibilidad de ver la hessiana. Ya, pero ojo, las restricciones tienen que estar del estilo menor o igual que 0. Siempre recordar eso. ¿Y qué me falta? Gráfico hessiano, lineal hessiano. ¿No? Estamos bien. Bien, ahora sí. Para este problema número 1. Tenemos una función menos 2x1 menos x2, una restricción menos x1 al cuadrado más 4x1 menos 4x2, 3x1 más 5x2 menor o igual que 18. Les pregunto a ustedes, ¿será una función convexa esto? Así, al ojo. Con más seguridad, sí. 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 Entonces, se observa, voy a intentar, los primeros problemas va a ser con los más textos, después ya va a ser más light. Se observa ¿Cuándo? que la función, dime. Eso es porque la función es lineal en este caso y porque se puede comportar como cóncava convexa. Así es, el objetivo es el lineal. Por lo tanto, convexa. Bien, se observa que la función objetivo es lineal, por lo tanto es convexa. Bien, las restricciones. Por ejemplo, acá las restricciones, recordad que tenemos varias ventajas de probar las restricciones. Por ejemplo, tenemos esta de acá, que es para la hessiana, pero, por ejemplo, abordando la idea del gráfico, que si son lineales, por ejemplo, lineales,
decimos a gritos que es convexa. Ya, pero ojo, estas lineales tienen que ser menor o iguales que 0 si no me falla la memoria. En este caso, la restricción 1, al simplemente verla, ¿podrían concluir si es convexa o no? No. Por la forma, si le estamos aplicando menor o igual a 0, sí. Oh, la verdad yo no me acuerdo así de memoria la pauta de esto, así que vamos a tener que verlo. Mi propuesta, por ejemplo, si es que somos un poco negados a hacer el gráfico, lo que tendríamos que hacer sería esto, llevarlo en menor igual, y ahí verificar la matriz hessiana. ¿Ya? Eso sería una opción. O la otra sería graficarlo. ¿Ya? Como la ayudantía está pensada para todos, vamos a graficar esto rápidamente, y con la magia de la televisión, está listo. Bien, lo primero, vamos a discutir para dónde está la región de dominio factible. La región de dominio factible es toda esta. Esto usando apoyo gráfico. Ojo, esto es apoyo gráfico. Observando el gráfico, ¿podríamos concluir si es convexo o no? El conjunto de regiones factibles. Factibles. Se observa, se concluye que, bien, vuelvo a preguntar, este conjunto de acá, ¿será convexo? Sí. Con más confianza, hombre. Sí. Se concluye que es convexo. Ya, eso sería 1. Bien, por otro lado, el gráfico, al hacer de este estilo, y además esto de acá, nos ayuda a poder ver de mejor forma la convexidad. Lo que nos tendríamos que cuestionar ahora sería ver, ¿ese mismo análisis se podrá extraer desde la restricción como tal? Veamos. Si la restricción es de menor o igual, y además la función que acompaña a esa restricción es convexa, podemos decir que la restricción también lo es. Ya, en este caso voy a usar una nueva hoja, me falta espacio. Ya, tenemos la restricción menos x1 al cuadrado más 4x1 menos x2 mayor o igual que 0. Entonces lo primero, llevarlo a menor o igual que 0. Y determinamos sus derivadas. Fx1 va a ser 2x1 menos 4. Fx2 es 1. Fx1, x1 es 2. Fx2, x2 es 0. Ya me faltan las cruzadas, que sería fx1, x2 es igual a 0. Y fx2 y x1 es igual a 0. Entonces, la matriz hessiana de esto sería 2, 0, 0, 0. Bien. En este caso, la matriz hessiana asociada a la función de esta restricción es de este estilo. Su principal menor, 1, es 2, lo cual es positivo. Pinta buena luz. En cambio, el segundo es 0. Ya recordad que el determinante es este por este menos este por este. En este caso, al ser 0, lo que nos condiciona es que la función de esa restricción no es estrictamente convexa, sino que es convexa. O sea, semidefinida positiva, pero aún así podemos concluir que es convexa. Se puede concluir que la restricción. Y bien, una consulta. ¿Las intersecciones de restricciones convexas o de conjuntos convexos, será convexo?
Vuelvo a preguntar. Si tenemos dos conjuntos convexos y su intersección es, Convexo por el teorema, si no me equivoco. así es convexo. Convexo. Bien, entonces podemos tener dos análisis. Un análisis muy cuantitativo, o sea, muy analítico, lo siento, en el sentido que, ya, tenemos una función lineal, tenemos que esta función menos la función es convexa, restricción convexa, intersecciones convexas, convexo. Por lo tanto, el problema es convexo. ¿Ya? Esto porque se estudia, en primera instancia se estudia para verificar el Cairns-Kuhn-Tucker, que es la próxima herramienta que se ve en programación no lineal, y esto le da un sustento potente. ¿Ya? Pato, De momento, dime. entonces se puede trabajar de manera gráfica o con la hessiana, el hecho de las restricciones. Así es. Ya. Ujú. Cualquiera de las dos formas sería válida para análisis. Exacto. Perfecto. Sí, porque, por ejemplo, probar la convexidad con el tema de la combinación convexa se puede, pero ¿cómo se llama? Es pajita. ¿Ya? Bien, vamos al próximo. Este de acá, rápidamente. ¿Qué podrían comentar sobre la función objetivo? Nosotros nuestra función sí o sí vamos a tener que investigar, o sea, tenemos que sí o sí investigar, perdón, la matriz hessiana. Es la única alternativa que tenemos para poder verificar si el problema es convexo. Si es que lineal ya a gritos lo dice. Bien, en este caso vamos a tener que determinar todas las derivadas de esta función objetivo. Entonces tenemos f de x1 es 8, x1 menos 2, f de x2 es 2, x2 menos 1. Con esto ya se puede vislumbrar rápidamente la matriz hessiana. Si tienen dudas, pregunten nomás, que sería 8, 0, 0, 2. En este caso, se observa que el principal minor número 1 es 8, que es positivo, y el segundo principal minor, que es 2, también es positivo. Entonces la matriz hessiana se define positiva, entonces la función objetivo se define convexo. Ya ese es como diría el todo texto. La matriz hessiana se define positiva, entonces la función objetivo es convexa. Pato, la segunda, ¿cómo la sacaste ahí? ¿El determinante de la segunda? No, 2, 16. Por eso me llama la atención. Sí, eso. Súper bien. Hay uno de a ti. Bien, entonces, matriz hessiana, la mejor opción. Ojo, la matriz hessiana de las funciones afines son todas ceros, por si acaso. Por algo se habla al tiro de que la función lineal es convexa, de inmediato. Ya. En este caso, ¿se acuerdan que el profe les comentó de que las funciones con igualdad generan los mayores problemas habidos por haber, cierto? Sí, por lo menos. Ya, por ejemplo, lo que le quiero comentar acá en esta parte, que cuando nosotros tenemos solamente restricciones de igualdad, es difícil hablar sobre convexidad. Pero cuando se incluye otra restricción, es posible hablar de convexidad. Grafiquemos esto, veamos qué se obtiene. Bien, acá tenemos una elipse y acá tenemos una recta. Esto de acá estaría definiendo el conjunto de restricciones. Pero ¿qué cosa me está definiendo?
La elipse es todo lo que está dentro, ¿cierto? Y la línea recta es toda la línea recta porque está en igualdad. Voy a ver si me sale la primera. Bien. Ya, yo creo que el amarillo no es el mejor color de ella, así que para afuera. Bien. La intersección que estamos comentando de nuestra región, nuestro dominio, es solamente esto de acá, esta línea. Y pregunta, ¿este conjunto de acá, que es solamente esa línea, es convexo? Sí. Porque es una... Sí. La verdad es que cuando son, si solamente hubiera sido la línea infinita, ahí estaba un problema. ¿Ya? Pero en este caso, como la línea está acotada por arriba y por abajo, por decirlo así, se puede definir que es convexo. Por ejemplo, esto se puede ver como un espacio vectorial, en el sentido de que si nosotros tomamos dos elementos de este espacio, subespacio vectorial, lo siento, la suma sigue perteneciendo al subespacio vectorial. ¿Ya? Ojo, esto acá, la dimensión de esa porción de espacio vectorial es de un solo vector. Lambda 1, 1. Eso nos describe toda la recta. Entonces, como es convexo, se puede concluir que el problema también lo es. Dos, Pato, me imagino que esto, por ser de este tipo con igualdad, no se puede trabajar con hessiano, ¿cierto? no, porque nosotros podríamos trabajar siempre y cuando sea menor o igual. No, igual, perfecto. Bien, ya esta es una particularidad. Si solamente fuera uno solo, estaba un problema. Espera, sí, tengo la mano muy helada. Ya, estamos. Entonces, por lo tanto, sí lo es. Check. Bien. Este de acá. Bien, ya ahora nos vamos a pasar a hablar cosas más técnicas. Ya intentamos introducir las palabras más bonitas en los primeros dos problemas. Ahora nos vamos a batallar en lo técnico. Este problema, el número C o el número 3, ¿podríamos concluir algo sobre el conjunto de restricciones? Por la linealidad, sí. Puede ser convexo. Así es. 2. Conjunto convexo. Convexo sí. Pues es una función afín con menor o igual. ¿Ya? Bien, lo que nos tendríamos que discutir ahora, la función objetivo. Así es. ¿La función objetivo será convexa? Bien, en este caso vamos a tener que batallar sobre el hessiano. Ya no nos queda más de otra. Ya en el siguiente gráfico tenemos la región de dominio factible, aunque no aporta mucho el problema, así que vamos a la hessiana al tiro. Nuestra función es x1, x2, menos logaritmo de 1 más x1 más x2. Bien. Recordemos todas nuestras habilidades de derivación. La derivada del logaritmo, recordar que va a ser 1 sobre el argumento, por regla cadena, la derivada del argumento. Entonces tenemos f de x1 será menos 1 sobre 1 más x1 más x2. Recomendación, dejarlo expresado en el numerador. F de x2 es la misma, da la simetría de la función objetivo, menos 1. Bien. Recordar, la matriz hessiana, ¿de qué está compuesta?
fxx, fxy, fix, fii. Ya, yo quiero aquí, en realidad no es por ser pesado pero nada, ¿existe algún teorema que nos diga que las derivadas cruzadas sean iguales? A ver si alguien se Que acuerda de la eso. función es Sí, pero no me simétrica. acuerdo el nombre exacto, así que. Ya. Lo que dice Pablo es una particularidad y hay un teorema que es el teorema Schwarz. Si la función es continua y además de clase C2, las derivadas cruzadas son iguales. Así que me voy a apoyar de eso para ahorrarme una derivada. Entonces, la segunda derivada de x1 con respecto a x1 correspondería, vamos usando esta notación, menos con menos nos queda más, 1 más x1 más x2 elevado a menos 2. Bien. La segunda derivada con x2 es exactamente la misma, dada la simetría particular de este problema. Y me faltaría la cruzada. Ya, la cruzada, ¿dónde la almaceno? Vamos a guardarla por acá abajo. F de x1 con respecto a x2, que va a ser lo mismo que fx2 con respecto a x1, que sería 1 más x1 más x2 elevado a menos 2. Curiosamente, la matriz hessiana de este problema es exactamente la misma en todas sus componentes. Ya vamos a hacer la magia de la televisión acá. Y en donde se puede extraer que sus principales o sus subdeterminantes son el subdeterminante 1, no nos queda nada más y nada menos que ser este de acá. En cambio, ¿cuánto es el determinante completo de la matriz hessiana? 0. 0. 0. Súper bien. Bien, ¿cómo podríamos salvar el día? Nosotros podemos salvar el día si es que ambos son estrictamente positivos o alguno admite un igual a 0. Si es que uno de ellos llega a ser negativo, listo, decimos que no es convexo. Pregunta del millón. ¿Este subdeterminante 1 es positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque están Por definiendo la que cuadrática. x1 y x2 son iguales a 0. Ah, listo, dos respuestas totalmente válidas. Bien. Hay algo que no había observado y se me pasó de largo, que Pablito, si no me falla el oído, lo observó. Como ambas variables son positivas en el dominio que se define, esto acá, independientemente del cuadrado, así haciendo ciego de eso, va a ser positivo. Y lo que comentó Ignacio, como esto está definido al cuadrado, cualquier número que ingrese aquí lo va a devolver positivo. Entonces, como esto es positivo, decimos que la función, o sea, la matriz hessiana se define semipositiva. Lo bueno es que podemos concluir que la función objetivo también es convexa. Por lo tanto, f es convexa. Ya, cuando se habla de semidefinida positiva, hablando un poco de la idea de la función objetiva y viendo los 2D, es que en algún momento la función es como feliz, muy feliz, pero al tener lados que son ceros, por ejemplo esto, es como que se estancó en algún momento, como que bajó y bajó. Ya como que se mantiene plano en alguna parte. Bien, ¿cómo vamos de momento? Estamos en el 3 ya. Y nos quedan 40 minutos. Ah, estamos bien. Ya, vamos a ir un pelín más rápido. Bien. ¿Todos vamos bien o no? ¿Cómo van? Yo por lo menos bien, no sé mis compañeros.
La función sí, por linealidad, porque es una función azul. Exacto. La segunda Afín. restricción también, y la otra habría que verla gráficamente. Ya. Conjunto convexo. Como está hablando Ignacio, se puede observar que la segunda es convexa, porque es afín. Y afín y menor o igual. En cambio, el segundo, o sea, el primero, tenemos un problemita. Tenemos dos opciones. O graficamos todo esto, todo el conjunto, o hablamos sobre esto, de acá. ¿Ya? ¿Qué les parece más razonable? A mi criterio, prefiero que veamos el gráfico, ¿ya? No olvidar que el gráfico también es fácil en algunas situaciones y aunque sea no lineal no hay que asustarse. Primero observemos que x1, x2, menos 2x2 es igual a 3. Vamos a considerar el caso extremo, el borde. Si nosotros factorizamos por x2, tenemos x1 menos 2 es igual a 3. Por consecuencia, x2 va a ser 3 sobre x1 menos 2. Para que hagamos un símil y todos nos acordemos. ¿Qué tipo de función corresponde a esto? Ya. Para recordarnos, se llama hipérbola equilátera. En particular está desplazada en 2 unidades. A la derecha. En 2. ¿Qué impacto esto tiene en el gráfico? ¿Ya? Si no uno grafica estas ambas restricciones, acá tenemos nuestra hipérbola equilátera, que está desplazada en 2. Acá tenemos la asíntota. Y aquí tenemos nuestra función afín. ¿Cuál es la región de dominios factibles? Es esta de acá. Esta de aquí. Y simplemente observándola, ¿se puede concluir que es convexa? ¿El conjunto? Sí. Es convexa. Está acotado y definido, ¿cierto? Así es. Además que, por ejemplo, si tomamos dos puntos cualesquiera, está la línea que los puede unir. Ya. ¿Ya? Bien, si uno quisiera ver la hessiana, haciendo un pequeño spoiler, como la función ya está definida, o sea, la restricción está definida en menor o igual, uno considera g de x1, x2, x1, x2, menos 2, x2. Y haciendo un pequeño spoiler para no detenernos, la matriz hessiana de esto sería 0, 1, 1, 0. El principal minor número 1 sería 0, y el segundo sería 0 menos 1. Estamos re mal. Ah, me equivoqué en la región factible, nada que ver. Como esto es menor o igual que 2, si estaba... Ah, me equivoqué yo, perdón. La Sería la restricción curva de es esta de abajo. acá. Exacto. Porque si fuera mayor o igual, sería hacia Aparece afuera, acá. que es lo que había dejado en un principio. Y como está en menor o igual, esto es lo que está acá adentro. Y como la de abajo, esta restricción lineal, también es menor o igual, también apunta hacia abajo. Entonces, discúlpenme. Ya me estaba contradiciendo con el hessiano. Ahora sí, ahora sí pregunto, visualmente, ¿este de conjunto de dominio o de región factible será convexo? No, no es No. convexo. El conjunto no es, dame un segundito, voy a corregir esto. Ahora no lo es y a gritos. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, si quisiéramos tomar un borde, un punto acá y un punto acá, tenemos un problema, Houston. No salimos. ¿Ya? Y más aún, si uno corrobora con esto con la matriz hessiana, se da cuenta que el segundo principal minor es menos 1. Oye, Entonces se cayó el Pato, tiro. Dime. pero... Vale. Esa es la 1.4, ¿cierto? Sí. Sí. Estaba revisando lo mismo que como Pablo mencionó, es mayor o igual a 0, x1 y x2. ¿Influye en algo en este caso? ¿O sigue siendo lo mismo? No, porque la matriz hessiana quedó independientemente de los valores. Ya, perfecto.
No como el caso anterior, que sí depende mucho. Ya. Ujú. Bien, ya. Problema 1.5. Hago un pequeño paréntesis. ¿Mañana qué nos va a preguntar el profe? ¿Método de descenso o no le ha dicho nada todavía? Descenso, yo creo. Sí, es que es lo único más aplicable. Ya. Sí, porque para echarle más ganas a este asunto. Bien, ya. Como hemos trabajado ya arduamente en esto, la función objetivo es Convexa porque es lineal afín. convexo. ¿Y el conjunto de restricciones? La mejor opción, hay dos opciones. O vemos la matriz hessiana o vemos el gráfico. En este caso, ya podemos, a medida que nosotros vamos agarrando experiencia o ejercicio en este caso, esta función de acá sí es convexa. Ya su matriz hessiana en este caso es 2002, de forma muy expedita. Lo que habría que discutir sería esta acá. ¿Ya? En este caso vamos a aprovechar el gráfico por tema de tiempo y vamos a discutir sobre esto. Lo primero es hablar sobre... ¿Dónde está? Acá. El conjunto de regiones factibles, o el dominio, es esto de acá abajito. La pregunta será, ¿es convexo? No. 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 Porque si queremos nuevamente trazar estos casos extremos, hipotéticos extremos, nos salimos. Entonces acá concluimos que D no es No es convexa. convexo. Por lo tanto, P no es un problema. ¿Ya? Esto acá no es que esto genere un problema, sino que el método de resolución después en Tucker acaba cuando acaba. En el sentido que hay que hacer toda la iteración de ellas por haber. En el caso de que sea un problema convexo, el primero, listo. ¿Ya? Bien. Esto de acá, ya hemos trabajado varias veces esto, así que su habilidad de graficar es primordial. Y nos vamos con este último. ¿Ya? Este es el último de los problemas convexos. Yo quiero preguntarle a ustedes rápidamente. ¿La función objetivo será convexa? Sí. Por la forma, sí. Sí, ¿cierto? Para haciendo un pequeño respaldo de esto, la matriz hessiana de esto sería equivalente a decir 2002, donde cual sus principal minors ya son todos positivos. Luego, las restricciones, enumerémoslas. 1, 2 y 3. Por hessiana la primera Agritos. sería... La primera la quiero dejar por el final. No, tenéis razón. Sí. Ya. La segunda, a gritos, ¿qué es? Es convexa. Porque es una lineal afín. Convexa, ¿cierto? La segunda, o sea, la tercera. También. Tiene una forma También muy lo similar es. a la de la La función función. objetiva. Exacto, de hecho su matriz hessiana es la misma. Ahora vamos a discutir sobre la que no estamos seguros. Esta de acá. Como estamos viendo esto de forma rápida, con hessianas, ojo, en la prueba tienen que hacer respaldo de todo, lamentablemente. ¿De todo, incluyendo gráficamente todo así? No, o sea, si te casáis con el de la hessiana, las restricciones, hablar de todas cosas sobre la hessiana. Ah, ya, y justificar por ¿Ya? qué... Exacto. Sí. Esto de acá. ¿Ya? Por algo digo que el método gráfico es mucho más expedito. Bien, hablemos sobre la matriz hessiana de este número 1. G de 1 va a ser x1, x2. Ojo, menos x1 por x2. ¿Por qué es esto? Porque tiene que cumplirse la restricción de menor o igual a 0 para que se trabaje con la gestión. Así es. O sea, en estricto rigor, menor o igual. Menor o igual, sí. Más que la constante. Es que la constante no aporta mucho en las derivadas, lamentablemente. Entonces, veamos cuál es las derivadas de esto. Menos x2, la segunda derivada es 0,
x2 es menos x1 y g, ay, perdón, esto es x1. x2 también es 0 y g de x1 con x2 menos 1 y g de x2 con x1 es menos 1. Se cumple el teorema de Schwarz. La matriz hessiana, ¿cómo queda? 0, menos 1 y 0. Ya aquí el 0 se me quedó un poquito. Estos lados. Bien. El primer subdeterminante, bueno, 0. Lástima. Convexa. Y el segundo nos da 0, menos 1 con menos 1 es más, y con el menos 1 En 1. Te queda no convexa. me queda no convexa. Por lo tanto, no Convexa. no convexa. Y bien, si observamos el gráfico de todo esto, dice circunferencia adentro, después recta adentro. Voy a hacerlo con rojo. Para adentro, para adentro. Y después la palabra, no, sí, la hipérbola equilátera es el 0, 0. ¿Cumple? No, imposible. ¿Con qué puntito lo podría hacer? Ah, fácil. Con el 4,2 que es 8, 8 mayor o igual, no, para arriba. Que aquí me genera una confusión. Si no me falla el cómputo, eso de ahí, la región de dominio factible. Lo que gráficamente también se muestra que no es convexa. Oh, bueno. Así que eso. Bien, nos queda... Después de esto no tienen más clases, ¿cierto? No, creo que no. Espera, consulta. Entonces, al final, ¿este problema es convexo? No lo es, por la matriz hessiana. Basta que Pero, un problema, ¿basta que una o sea, restricción sea no convexa? una función Pero, sea no convexa y sí, porque ahí falla todo. falla todo. ¿Y eso cómo se Sí. justifica para todo? Se lo tendría que escribir en términos, por ejemplo, ya, para decirlo sin palabras, digo, dado que la función o la restricción no es convexa, el problema no se le puede encontrar Sí, una... espera, yo este lo quiero dejar en stand-by, porque aquí me entró una duda. Y por tema de tiempo, si me pongo a pensarlo ahora, no voy a alcanzar. Me entró una duda con esto de acá. Se lo confirmo por mail. Me entró una duda. Porque en el método gráfico, porque Pablito iba a preguntar eso, a mí el gráfico sí me da luz de que sea convexo. Habría que ir a ver si es que está bien hecho el gráfico. A lo mejor puede ser el gráfico que esté mal. Quizás. Sí, así que yo lo voy a revisar. Este se los dejo pendiente. O sea, a confirmación de lo que estaba conversando. Bien. Acá está. Bien. Esto de acá, nuevamente repito, lo que estamos investigando sobre los problemas convexos es para facilitar, bueno, dos cosas. Obtener el puntaje completo de la pregunta y lo segundo, apoyar la estrategia de resolución de Carnage-Tucker, que lo van a tener que ver la otra semana. Ya, por tema de tiempo creo que nos vamos a quedar con un problema. Ya, este de acá si se entiende este de acá no debería ser ningún problema. El que quede pendiente voy a tener que sí o sí escribir la pauta, así que la escribo según yo, voy a escribirlo para el segundo. ¿Ya? Hagamos el primero completito. Bien. Vamos a hacer este acá. Dice, considere el siguiente problema de minimización. Realice una iteración del método del gradiente con x0, 1,2. Luego, verifique la ortogonalidad de dos direcciones de descenso consecutivas.
vámonos a buscar algo. ¿El método de descenso en qué consiste? Muy sencillo. Iniciamos, este es como el paso de inicialización. Partimos con un punto dado. Escogemos una dirección de descenso. Determinamos la magnitud del paso. Actualizamos el puntito en donde estamos. Y verificamos el test de convergencia. Y se repite el ciclo. ¿Ya? Vamos a intentar catalogar todo eso en el primer problema, dando todas las formalidades habidas por haber. Ya aquí yo prefiero usar esto acá. Bien, vamos a tomar esto acá y el punto 1,2. Espero que no se olvide. Ahí va. Copiar. Wait. Esta es la mitad de la página. Ya. Pegar. Bien. Vamos a trabajar con el método del descenso. Pero antes de abordar el método del descenso tenemos que hablar de algunas cosas. Como ya somos habilidosos y podemos usar lo que hemos trabajado anteriormente, ¿qué se puede observar sobre la función objetivo? ¿Que es convexa? Así es. Objetivo es convexa. ¿Ya? ¿Por qué es convexa? La matriz hessiana de esto rápidamente es 8, como lo vimos anteriormente, 0 y 2. Entonces se define positiva. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Si x asterisco es un mínimo local, entonces x es un mínimo global. Si y solo si f es convexa. Y además, el gradiente de nuestro puntito nos da el 0 vector. ¿Ya? Esto de acá es como lo base para las evaluaciones. ¿Ya? Yo entre medio agregaría el límite del x del infinito, de la función, y que esto va al infinito. ¿Por qué no lo agrego en la ayudantía? No sé por qué esto en las pautas, nunca he preguntado, nunca me lo he cuestionado. Porque esta función no tiene dominio. Entonces, a mi parecer, hablar sobre el teorema de Weierstrass sin un dominio acotado, como pierde, a mi parecer pierde fuerza, no he preguntado el por qué. ¿Ya? Si revisan pautas anteriores podrían verificar eso. Con esto, a mi parecer, para mí esto está bien. Agreguen ustedes un poco el de Weierstrass, una línea, y se cumple el teorema de Weierstrass así como chiquitito. Es que esté, pero no esté. ¿Ya? Tenemos esto. Lo primero que les recomiendo, tenemos el gradiente. Lo primero es calcular el gradiente porque después se usa y después para no tener que calcularlo de nuevo y esas cosas, lo vamos a calcular de inmediato. Sería 8x1 menos 1 y 2x2 menos 1. Bien. Con x0, 1,2. ¿Ya? Tenemos eso. ¿En qué consiste el método de iteración? Bien. ¿Cómo le llamamos? Lo voy a llamar por K. K igual 0, que sería como la iteración 1. Tenemos que escoger nuestra dirección de descenso, que esto se hace evaluando el gradiente, menos el gradiente de nuestro puntito. ¿Ya? En este caso, como nosotros vamos a evaluar el 1,2 en esto, tenemos 1, 1. Me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle. Este acá es 2, si no me equivoco. ¿Dónde está el blanco? Le estáis viendo mi error.
2 y 2. Bien. Paso 0. Escogemos nuestra dirección de descenso. Evaluamos nuestro gradiente en nuestro punto inicial. Al evaluarlo tenemos 8, 1 con menos 2 nos quedaría menos 8, y 2 con 1, 2. Es decir, menos 8,2. En otras palabras, menos 8, más 8, menos 2. Bien, esto vendría siendo el paso 1, por decirlo así. Ya. El paso número 2 correspondería a minimizar el paso. Minimizar g de alfa 0. ¿Y quién es g de alfa 0? Es lo mismo que minimizar f de x0 más alfa 0 por la dirección 0. ¿Ya? Entonces, tenemos que va a ser el mínimo de nuestra función de x0, que sería 1,2 más alfa 0, nuestra dirección de descenso, que nos dio 8, menos 2. 8, menos 2. Es decir, minimizar 1 más 8 alfa 0, más 2 menos 2 alfa 0. Ya, cuando nosotros hablamos de minimizar una función de una sola dimensión, es decir, f de x, lo que tenemos que hacer es derivar e igualar a 0, ¿ya? Como lo hemos hecho siempre en Mate 1. Entonces, g de alfa 0, en otras palabras, sería la función evaluada en este puntito. Tenemos 4, x1 menos 2, que sería 1 más 8 alfa 0, menos 2 al cuadrado. Más x2, 2 menos 2 alfa 0, menos 1 al cuadrado. Bien, vamos a acercar acá un poquito. Tenemos 4, 8 alfa 0, menos 1 al cuadrado, más 1 menos 2 alfa 0 al cuadrado. Bien, queremos minimizar, por lo que vamos a tener que derivar. G' de alfa 0 sería 8 alfa 0 menos 1, por regla de la cadena sale un 8, más 2, 1 menos 2 alfa 0 por menos 2, regla de la cadena. Ya tenemos 64, 8 alfa 0 menos 1, menos 4, 1 menos 2 alfa 0. No quiero multiplicar todo eso por algo tan grande. 64. Oh, necesito... Esto no hay que volarlo pequeño cero, apoyo. ¿cierto? Sí, No ir por 4 al tiro para que te quede por lo menos. así es. Tenemos 64 entre 4, son 16, si no me equivoco. Sí. 16, 8 alfa 0, menos 1, se iguala a menos 1 menos 2 alfa 0. Y esto lo igualamos al 0, y ya dejamos de batallar tanto. Y ahora 16 por 8, tenemos 128, alfa 0 menos 16, entonces es igual a 1 menos 2 alfa 0. Entonces 130 alfa 0 es igual a 17, entonces alfa 0 es 17 sobre 130. Bien, Jay. Entonces, recién lo que ya hemos hecho es la mitad de una sola iteración. Ya, recapitulando. Partimos con nuestro puntito, tomamos nuestra dirección de descenso, que es menos el gradiente, evaluamos el puntito, y tenemos que encontrar el paso. ¿Por qué el paso está estructurado de esta forma? Porque es lo que se está pensando que el próximo punto, la función objetivo se minimiza. Ya, recordar que el próximo punto es 1, x0 más alfa 0 en d0. Por eso estamos minimizando la función de esta forma. Pato, una pregunta al Bien. flujo. ¿No hay una forma más corta de hacer esto? Considerando, bueno, también el tiempo que tener ese examen.
La respuesta es no, no hay ninguna forma. Es que estos métodos son para que se hagan de forma computacional. Por algo se hacen como Ya. ejemplos pequeñitos en donde el resultado debería salir en 2 iteraciones. Ya. Por ejemplo, este problema acá, como sé que es tedioso, pedí realizar una sola iteración. Ya, esta pregunta fue de mi certamen del 2017, creo, por ahí. ¿Ya? Entonces, los profes son conscientes de que este método es lento a mano, el computador sale al tiro. ¿Ya? Bien, vamos con la próxima hojita. Tenemos que, próximo paso, el tercero, actualizar el punto. El próximo punto es x0 más alfa 0 en d0. Nos dio 1,2 más 117 sobre 100 reventado de 8 positivo, menos 2. Sumando toda esta tontera, nos da 133 sobre 65 y 113,65. Bien. Cuarto punto, lo que tendríamos que hacer ahora sería verificar el gradiente de x1, si es que es suficientemente cercano al 0,0. ¿Ya? En este caso, como no era parte del algoritmo verificar esto, porque nos pedían una sola iteración, no lo vamos a hacer. ¿Ya? Algorítmicamente sí se debe. Y hasta acá sería un paso o una iteración. ¿Ya? Porque ¿cuál es el próximo paso ante este test de convergencia? Es aumentar el contador del K. Como el K ya era 0 inicialmente, ahora aumenta a ser 1, la próxima iteración. ¿Ya? Ojo, acá nos están pidiendo además otra cosa. Dice, realice una iteración del método del gradiente en 1,2. Luego, verifique la ortogonalidad de 2 direcciones de descenso consecutivas. Lo que está pidiendo es que volvamos a hacer un pequeño paso de la próxima iteración. Encontrar la próxima dirección de descenso. ¿Ya? Entonces, vamos acá a poner K igual a 1. Y el paso número 1 sería encontrar la próxima dirección de descenso, que sería con esto. Ya aprovechando el tiempo, en virtud del tiempo, esto nos da menos 24 sobre 165. Y el otro es menos 96 sobre 65, lo siento. Menos 96 partido en 45 debería ser. Si es que noté mal. Me la juego con que sea 65. Un segundito. Dudo de haber escrito eso bien. Y sí, 65. 48, 96, 65, sí. Está bien. Ya. Y lo que nos estaban preguntando últimamente, ¿cuándo se verifica que 2 vectores son ortogonales? Que es lo que nos están pidiendo en la pregunta. Ortogonales. En otras palabras, ¿cuándo 2 vectores son perpendiculares? Si el producto punto de estos vectores es 0. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, que el producto punto de estos 2 vectores, que teníamos originalmente, 8, menos 2, producto punto el menos 24 sobre 65 y el menos 96 sobre 65 nos da 0. ¿Ya? Esto se debe a la dirección de descenso que se usa con el gradiente. ¿Ya? Los gradientes son ortogonales a las curvas de nivel, y como las direcciones de descenso son ortogonales entre sí, necesariamente esos vectores de dirección de descenso deben ser ortogonales. ¿Ya? Así que eso, chicos, yo les debo la pauta del siguiente ejercicio
pero si no me falla la memoria, ese fue el certamen del 2019-1, certamen 2. ¿Ya? Pato, Sí, cuéntame. puta, Ay, ¿no tienes la pauta de cómo sacaste el de 1 acá? Si no, no te preocupes, pero está en el... ¿el de 1? No, Sí, el de este es 1. de mi certamen de 2017. Ah, es fácil, es evaluar el punto que encontramos acá, este de aquí, ¿Sí? en el gradiente. Ah, ya, perfecto. Recordar que la dirección de descenso es los puntos evaluan los gradientes, menos Ah, ya, gradientes. perfecto. Ahí se obtiene. Bien, chicos, tenemos un segundito para terminar de... Claro.